Existen en la naturaleza dos fuerzas que producen un equilibrio, no obedeciendo los tres más que a una sola ley. Y aquí el ternario, resumiéndose en la unidad, y agregando la idea de unidad a la del ternario, se llega al cuaternario, el primer número cuadrado y perfecto, manantial de todas las combinaciones numéricas y principio de las formas. Afirmación, negación, discusión, solución. Tales son las cuatro operaciones filosóficas del espíritu humano. La discusión concilia la negación con la afirmación, haciéndolas necesarias, la una a la otra. Por esta causa, el ternario filosófico, al producirse el binario antagónico, se completa por el cuaternario, base cuadrada de toda la verdad. En Dios, según el dogma consagrado, hay tres personas, y esas tres personas no son más que un solo Dios. 3 y 1 dan la idea de 4, porque la unidad es precisa para explicar los tres. Así, en casi todos los idiomas, el nombre de Dios consta de 4 letras, y en hebreo esas 4 letras no hacen más que de 3, porque hay en él una que se repite 2 veces, la que manifiesta el verbo y la creación del verbo. Dos afirmaciones hacen posible o necesarias dos negaciones correspondientes. El ser está significado, la nada no lo está. La afirmación, como verbo, produce la afirmación como realización o encarnación del verbo. Y cada una de esas afirmaciones corresponde a la negación de su contraria. También resulta que, según el decir de los cabalistas, el nombre del demonio se compone de letras vueltas del Dios o del bien. Este mal es el reflejo perdido, o el miraje imperfecto de la luz en la sombra. Pero todo lo que existe, sea en mal, sea en luz, sea en la sombra, existe y se revela por el cuaternario. La afirmación de la unidad supone el número 4, si esta afirmación no ha de girar en la unidad misma como en un círculo vicioso. Así, pues, el ternario, como ya lo hemos observado, se explica por el binario y se resuelve por el cuaternario, que es la unidad cuadrada de los números pares y la base cuadrangular del cubo, con su solidez y su medida. El tetragrama cabalístico de Jodeva manifiesta a Dios en la humanidad y la humanidad en Dios. Los 4 puntos cardinales astronómicos son, relativamente a nosotros, el sí y el no de la luz del oriente y el occidente y el sí y el no del calor, el mediodía y el norte. Lo que está en la naturaleza visible revela, como ya hemos dicho, según el dogma único de la Cábala, lo que está en el dominio de la naturaleza invisible, o de causas secundarias, todas proporcionales y análogas a las manifestaciones de la causa primera. Así, pues, esta causa primera está siempre revelada por la cruz. La cruz, sí, era unidad compuesta de 2, que se dividen en otras 2 para formar 4. La cruz era clave de los misterios de la India y el Egipto, la Tau de los patriarcas, el signo divino de Osiris, el Stauros de los gnósticos, la llave de la bóveda del templo, el símbolo M de la masonería oculta, la cruz. Ese punto central de la conjunción de los ángulos rectos de 2 triángulos infinitos. La cruz, que en el idioma francés parece ser la raíz primitiva y el sustantivo fundamental del verbo creer y del verbo crecer, reuniendo de este modo las ideas de la ciencia, de la religión y de los progresos. El gran agente mágico se revela por 4 especies de fenómenos y ha sido sometido a los tanteos de la ciencia profana bajo 4 nombres: calórico, luz, electricidad y magnetismo. Se le ha dado también los nombres tetragramaton, de in, de azoe, de éter, de od, de fluido mágico, de alma de la tierra, de serpiente, de Lucifer, etc. El gran agente mágico es la 4ª emanación de la vida principio del sol, es la 3ª forma. De manera que el ojo del mundo, como le llamaban los antiguos, es el miraje del reflejo de Dios, así como el alma de la tierra es una mirada permanente del sol, que la tierra concibe y conserva por impregnación. La luna concurrente a esa impregnación de la tierra, rechazando hacia ella una imagen solar durante la noche. De modo que Hermes ha tenido razón en decir, hablando del gran agente, el sol es su padre, la luna es su madre. Luego agrega, el viento le ha llevado su vientre, porque la atmósfera es el recipiente, y como el crisol de los rayos solares, por medio de los cuales se forma esa imagen viviente del sol, que penetra hacia las entrañas de la tierra, la vivifica, la fecunda y determina todo cuanto depende de su superficie, por sus efluvios y sus corrientes continuas, análogas a las del mismo sol.
Este agente solar está vivificado por dos fuerzas contrarias, una de atracción y otra de proyección, lo que hace decir a Hermes que siempre sube y desciende. La fuerza de atracción se fija siempre en el centro de los cuerpos y la de proyección en los contornos o en su superficie. Es por esta doble fuerza por lo que todo está creado y todo subsiste. Su movimiento es un enrollamiento y un desenrollamiento sucesivos e indefinidos, o más bien, simultáneos y perpetuos, por espirales de movimiento contrarios que no se encuentran nunca. Este es el mismo movimiento que el del Sol, que atrae y rechaza al mismo tiempo a todos los demás astros de su sistema. Conocer el movimiento de ese Sol terrestre, afín y en forma de poder aprovechar sus corrientes y dirigirlas, es haber cumplido con la gran obra y es ser el dueño del mundo. El secreto absoluto de esta dirección ha sido poseído por algunos hombres y puede todavía encontrarse. Es el gran arcano mágico. Depende de un axioma incomunicable y de un instrumento, que es el gran atanor de los herméticos del más elevado grado.